Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Estamos a full con los preparativos para la próxima aventura, para el viaje a Bahamas, para el cruce por el Triángulo de las Bermudas. Y ahora encima hay un viento hoy y tengo que llegar hasta el barco que está medio lejitos. Espectacular, qué movida, Mozzarella, tomate y albahaca y ajo. No encontramos el barco. Hola. Pero estás grave, o sea, ¿qué es lo que te pasó? ¿Estás grave o...? Ay, no, espera. Aparentemente hubo algún problema con Jonuel, que es el que nos está construyendo el Davids. Vamos a ver qué pasa, a ver si puede venir, porque toda la movida la hicimos justamente para colocarlo hoy. Pero parece que no puede laburar, no sé, no estoy enterado. Ahora me va a decir Chilu, nos va a decir a todos. Nos avisas cualquier cosa. Sí, está bien, nos avisas cualquier cosa. Ahí vemos cómo lo resolvemos de alguna manera si encontramos la solución. Se me ocurre que te tomes un analgésico sí o sí porque te va a empezar a doler. Por un lado y por otro lado te pongas una buena venda si tenés una venda o algo para que te apriete bien para que no nos vemos. Suerte, chao, chao. ¿Qué pasó? Jonuel, pobre, que se le cayó la estructura en el pie y se le reventó la uña del pie. No. Sí, así que nada. Dice que está bien, que no pasa nada, No, se va por una venda y viene, pero pensé bueno. que era más grave. Sí. Bueno, y sí, pero porque Igual andás a- yo cuando me lo contaba no sabía cuánto se había lastimado. Por ahí se recortó un dedo, yo qué sé. Bueno, pobre. Nada, dice que va a venir igual. Pero bueno, si no por ahí tenemos que reestructurar todo. Que yo creo que igual acá la gente está en buena onda y flexible que por ahí lo podíamos pasar para mañana o no sé. Pero bueno, tampoco, como estamos pidiendo favores, no nos gusta molestar, ¿viste? Me gusta molestar lo menos posible. Así que, bueno. Sí, viene más tarde. Sigue en pie el plan, seguimos adelante, así que después de ese breve exabrupto vamos a meterle pila. Bueno, pobre Jonuel que va a tener que laburar así con el pie más o menos. Igual si se le complica, nos vamos a dar cuenta ahí. Sí, o lo ayudaremos lo más posible nosotros para que no tenga que pisar mucho o lo que sea. Ahí veremos. Aprovechando que tenemos un ratito, nos vamos a hacer algunos mandados acá, cerquita, o no tan cerca. Esto de podernos ir a hacer mandados en dinghy está buenísimo. El otro día nos compramos un extensor para el motor, para poder estar justamente o parado o ir sentado más adelante y poder planear más fácil con el dinghy. Planear es que se ponga planito y vaya más rápido. Y cuando hay mucho peso atrás le cuesta más. Entonces con esto uno se puede mover para adelante y hacer que planee. Vamos por los canales de la ciudad a comprar unas cosas que tenemos que comprar. Vinimos a hacer lo que probablemente y ojalá sea nuestra última compra en West Marine de toda esta etapa y periodo que estuvimos acá en San Juan, que nos vino bárbaro la cantidad de cosas que hemos comprado acá y nos vamos bien abastecidos. Así que nos quedan solo 2 cositas que vamos a buscar ahora, aprovechando que estábamos cerca ahí en el muelle de los pescadores y podemos venir fácilmente en dinghy, la verdad que es súper práctico, porque aparte dejamos el dinghy ahí, caminamos no sé 100 metros y acá estamos en la entrada. Y vamos a aprovechar para agradecer toda la dedicación, el tiempo y lo mucho que nos han ayudado Roquero y Carmen de acá de West Marine, que la verdad que valoramos infinitamente su ayuda, y también el chico alto, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que cuando veas este video vas a ver quién es. Te mandamos un saludo grande, también gracias por toda tu ayuda y buena onda. Pasamos incontables horas en este lugar comprando cosas para nuestro barco y poder equiparlo bien. ¿Dónde vas a funcionar? Power. Cool dice. Hizo un rito. Ahí va. Ahí le tiró. Ahí le hizo un bajón. La fíjate ahí se está chupando. O si larga ya. Está corriendo. Papá. Epa. Pero lo tiró. Ese es el más grande, Ese es el jalón.
Qué momento, porque estamos probando a ver si anda el aire acondicionado con la planta, con el generador que nos compramos. Este aire no lo probamos nunca desde que nos fuimos de la marina cuando lo compramos, que estábamos enchufados a tierra, entonces podíamos usarlo. Bueno, desde ahí que no se usa ya son como 3 meses. Así que nada, tenemos que obviamente limpiar todo el circuito de agua, tenemos que hacer un buen mantenimiento y acá obviamente no estamos solos, estamos con David ayudándonos nuevamente y yo, y David dándonos una mano porque bueno, nada, él entiende re bien cómo funciona todo esto y tiene la máquina para pasarle agua y vinagre con presión para limpiar todo el circuito, bueno nada, hay que hacerle todo un mantenimiento para que funcione el aire. No es que vayamos a usar mucho el aire acondicionado, sinceramente no es la idea porque tenemos que usarlo con el generador, pero está buenísimo saber que funciona y hacerle mantenimiento porque es algo valioso y está bueno tenerlo. Está enfriando, no muchísimo, pero enfría. 1.2 kilos tira, que es lo que tiene que tirar. Tira justo 1.2. Muy bien. Esta es la planta que compramos hace poquito, que está muy buena porque es chiquitita, bastante silenciosa dentro de todo para hacer una planta. Nos la han recomendado muchísimo. Esta era para nosotros la mejor, porque encima tiene control remoto y la podemos prender con control remoto desde adentro, es ideal. Lo que estamos haciendo ahí, Aramos dijo el mosquito, lo que está haciendo David ahí, es recircular agua por dentro del sistema del aire acondicionado para limpiarle todas las impurezas y todo lo mugre que tenga ahí acumulada de años. Lo está haciendo con vinagre en una proporción de 3:1 y utilizando una bombita, desconectó desde afuera y desde la parte interior del aire acondicionado y lo conectó directamente a una bombita para recircular. Me parece que hice todo un quilombo contando cómo funciona esto, pero bueno. Bueno, ahora mismo estamos recirculando el circuito abierto de lo que es el enfriamiento del aire acondicionado. Él hace el intercambio de calor, a diferencia de lo que fuera una unidad terrestre, que el intercambio de calor lo produce por el aire. Aquí estamos haciendo el intercambio de calor por el agua, mediante un heat exchange, un intercambiador de calor, que ahora mismo, si nos siguen por acá, verificar que lo que sería el intercambiador de calor de agua salada. Ajá. Y ahí hace el intercambio para poder expulsar el calor hacia lo que es el exterior de la embarcación. ¿Qué pasa con estos sistemas? Como estamos constantemente en el agua, tienden a llenarse de caracolillos, la misma salitre, hasta algas. Él tiene en su entrada lo que se dice un sico, la entrada de agua. Después del sico hay un strainer, que es para particulado grande, de que si se llega a atravesar una pajita, alga, plástico, llega recopilado al strainer para no tener que ser succionado por la bomba eléctrica. Que esa bomba eléctrica activa tan pronto la unidad de aire enciende, envía señal a la bomba eléctrica para que encienda. Al hacer este lavado, lo que estamos evitando es la vida marina que está viva, estamos erradicándola, quitándola del sistema para que sea eficiente el enfriamiento de la unidad y prolongar el uso. Y agua, vinagre. Ese secretito entre marineros, el vinagre se utiliza para muchas utilidades dentro de la embarcación. Ventana, oxidación, es excelente para lo que es el particulado de sal, el grano de sal, se lo come. Hacemos este flushing alrededor de 1 hora y hacemos nuevamente, yo le doy 1 hora y invierto el flujo al revés, donde entra el agua, ahora mismo estamos por donde expulsa. Estamos en inversa para después hacerlo hacia donde es la salida natural. Ok, o sea que tenemos 2 horas. 1 hora por un lado, 1 hora por el otro. Y esto es un aire, porque hay 2 aires. O sea, son 4 horas. Vamos a charlar bastante en este rato. Bueno, tenemos un montón de cosas para hacer mientras tanto. Sí. Y llegó el arco. Llegó el momento tan esperado. Y así era. Después de tanto esperarlo, finalmente había llegado el día en que íbamos a instalar el Davits, la estructura para soportar el dinghy y los paneles solares. Esta vez, gracias a los pescadores que nos prestaron su muelle, la logística era mucho más fácil. Directamente de la camioneta al barco, nada andar haciendo equilibrio sobre el agua. Nos tomó pocos minutos ubicarnos en su lugar, pero ahora se venía la instalación definitiva, o al menos eso creíamos. Ahí va, ya que vamos a utilizar ahora. Listo, ya está. ¡Ah, tremendo! Pintado, como mirá. Tremendo, tremendo arquito nos hicimos.
sigue bregando, pobre David. Ya se está quedando sin luz. Bregar acá le dicen, en Puerto Rico le dicen a trabajar, a laburar. Así que bueno, pobre David sigue dándonos una mano acá con los aires acondicionados, con el mantenimiento, el service, así que nada, felices por la buena onda y la ayuda. Ay, hice cagadas de David. La mugre, ese es el primer aire acondicionado, la mugre que dejó, impresionante el agua, impresionante. Ahora vamos por el segundo con una nueva mezcla de vinagre y agua. Y el día llegó a su fin, o está llegando a su fin. Ya no hay nadie en el barco, estamos nosotros dos nomás. El quilombo perdura, pero menos. Estuvimos guardando un poquito las cosas. Cuartos siguen revueltos, el motor sigue abierto. Lo normal en esta etapa de preparación para irnos a las Bahamas, pero tenemos una muy mala noticia para darles. Bueno, mala noticia para nosotros que queremos ir rápido a Bahamas y estamos perdiendo Claro, y estamos perdiendo la temporada de allá en Bahamas. Pero la noticia, la novedad, es que nos vamos a quedar más tiempo en Puerto Rico porque, que eso está bueno, desde el punto de vista de que está lindo Puerto Rico, pero nos queremos ir a las Bahamas. Porque el Davids, sujetar el Davids tiene toda una complicación, así que tenemos que hacer algunas modificaciones más, pero en el barco, no en el Davids en sí, sino en el barco, para que el anclaje quede lo suficientemente fuerte. El Davids quedó súper bien, está buenísimo, pero el barco no es tan fuerte en algunos puntos para sujetarlo, entonces tenemos que reforzarlo un poco más. No pasa nada, se hará. Lleva su proceso, su tiempo, su lo que sea. Así que bueno, ahora vamos a tener que ponernos a laburar y hacer un par de cosas un poco ensuciantes. Que no teníamos para nada previsto hacer, así que es un embole porque estábamos listos para irnos esta semana y nada, hay que reforzar el transom, la parte de atrás del barco con fibra de vidrio para que quede un poquito más fuerte, por lo menos la parte del anclaje, para quedarnos más tranquilos, porque la realidad es que puede ser que pongamos el Davids, puede ser que funcione y que esté todo bien, pero no nos queremos arriesgar a que se craquee, o sea, se fisure la fibra en medio del océano en una tormenta con olas grandes y que trabaje mucho el dinghy, empiece a mover, haga fuerza en el Davids y rompa la fibra, porque la realidad es que la fibra ahí atrás es muy finita, entonces me embole, la realidad es que lo vamos a tener que hacer para que quede bien, así que bueno, en eso estamos. Una vez más, nuestros planes no salen como esperábamos y se nos alarga la salida, el viaje, el plan, como siempre. Esas son las novedades, así que mañana es el otro día, pero no queremos cerrar el día sin agradecerle a David, que estuvo todo el día ayudándonos con los aires, haciéndoles una limpieza que quedaron espectaculares. Se tomó todo su tiempo y la verdad que era un laburo que nosotros tampoco, no sé si lo hubiéramos hecho, por lo menos no ahora. Pero bueno, tenemos aires operativos, que eso es muy importante. Ni siquiera tampoco sabíamos hacerlo, ni teníamos el aparato para recircular, la verdad que espectacular. El laburo que hizo David hoy, encima lo hizo de buena onda, o sea, es un divino. David, te queremos. Aunque estemos muy cansados, te queremos por todo lo que nos haya ayudado. Y todo lo que nos vas a seguir ayudando. No, pobre, no, mentira. Encima dijo, no, yo los ayudo con la fibra. Ay, pobre David, es más bueno, son divinos. Y Jonuel y Jonathan también, que le pusieron toda la actitud al David. Hoy estuvieron hasta tarde tratando de dejarlo lo más instalado posible, viendo cómo resolverlo, viendo que era lo mejor. Jonuel obviamente se queda más tranquilo si nosotros reforzamos el transo, porque obviamente si no lo hacemos puede fallar y él no quiere ser garantía por algo que por ahí va a fallar, entonces es lógico, está perfecto y de hecho nos parece súper responsable de su parte y está buenísimo que nos lo anticipe porque sí, puede llegar a fallar, así que no va a quedar otra. La realidad es que si bien pensábamos que podía ser un poco fino la parte de atrás, creíamos que como cualquier otro barco es normal, todo el mundo pone los Davids y no pasa nada. Pero cuando hizo el agujero él para los tornillos lo notó muy finito y no le gustó, así que ahí fue que nos comentó. Estamos agotados. Fue un día largo, es tarde y el barco fue un caos todo el día y lo sigue siendo. No, mirá, no lo puedo creer, los colores, lo bien que quedó, lo lindo, me encanta. Y así fue como finalmente llegó el día de pasar a buscar los diseños que Tommy había preparado con tanta dedicación. Y ciertamente valió la pena la espera. Divino, me encantó. Ancho, sí, me encantó. Pero no tan sí, ancho. No, me encantó. Y el más espectacular. No, amén. Les vamos a dejar el contacto de Tommy, que tiene una escuela de diseño y hace patrones de costura. Si andan por Puerto Rico o quieren consultar online, en la descripción les dejamos el enlace. Me voy a probar. Cansado. Esto. No, me encanta. Para perder los colores. Es increíble el contraste que me hace, queda espectacular.
¡Qué quilombo, gente! A pleno arrancamos con el trabajo de refuerzo de la fibra. Hay que limpiar primero todo el coating que hay para poder llegar a la fibra que está y ahí a hacer el refuerzo con fibra y resina. Así que bueno, en esas estamos. Por suerte nos está ayudando el genio de Rupert, porque no saben lo que nos ha aliviado esto, porque no sabemos ni por dónde empezar. Es bastante complicado el trabajo que hay que hacer. Y él encima tiene todas las herramientas, tiene todo para darnos una mano, así que un genio. A Rupert ya lo vieron, es el de las pizzas. Así que un alivio que nos esté dando una mano, porque encima parece que le encanta. Es algo que le gusta, disfruta hacer, sabe un montón, tiene experiencia. Yo no puedo creer, es algo que nosotros odiamos tener que hacer esto. Y él es Rupert, el hombre blanco de las nieves. Tremendo, boludo. No, si te sacás la mascarilla, mira, ahí está. ¿Está negra la barba? Sí, está negra todavía, un poquito, más o menos. No, tremendo el polvo. No, impresionante. Es que ahí adentro, Sí, veo lo que es. bueno, no tiene mucha ventilación. Sí. La capa de polvo que se hizo, es verdad, ¿eh? La parte de la lijada ya estaría más o menos resuelta, pero ahora la cantidad de polvo que se juntó, pero muchos kilos de polvo muy fino. Entonces, si no lo limpiamos, lo vamos a tener por siempre dando vueltas en el barco. Y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos también eso. Pero mira, acá tenés todo el... Mirá todo este polvo que hay. Esta cantidad que hay. Tremendo. Todo lo que fuimos lijando de ahí, bueno, eso era todo blanco, como acá, por ejemplo. Entonces todo esto, y bueno, como allá arriba, todo esto se fue transformando en esa pila de polvo que la tenemos que sacar. Acá Rupert ya está cortando la fibra en el tamaño que tiene que ir, la forma para el refuerzo. Acá le vamos a hacer un parche con esta fibra y después un refuerzo también para unir estas dos partes. Pero más que nada acá, que es donde va a apoyar el David, Claro. vamos a reforzarle, vamos a darle más espesor a la fibra. Va a quedar buenísimo. Sí, va a quedar re bien. Son como 7 capas de... 7 capas o 6 de fibra que le vamos a poner. Yo mientras tanto voy a aprovechar que tenemos manguera y agua y voy a limpiar bien todo el lugar donde está el ancla, que estaba lleno de algas y mugre cuando sacamos la cadena, así que bueno, voy a limpiar bien toda la cadena con un cepillito y todo. No me diga que ya están en etapa de fibra. No, vamos a hacer ¿Sí? fibrar, No, el momento Bien. es muy pegajoso. Entonces el guante se va a pegotear todo. Entonces, como está pegoteado, nos sacamos Claro. uno y ya tenemos preparado el otro abajo. Está bueno, Buenísimo. un buen truco. Ahí va, onda COVID. Sí, mal. ¿Te acuerdas de la época? Anda COVID. Onda COVID. Acá vinieron las chicas a acompañarnos también, Hacer el aguante. a hacer el aguante. Espectacular. Mirá, ya arrancamos con la primera capa. Qué prolijidad, qué equipo, cómo laburan en el ICS. Equipo. Y acá está el supervisor. Está supervisando el trabajo. Sepan que si alguna vez se lo cruzan a Rupert por algún lugar del Caribe o navegando y necesitan hacer algún trabajo de estos, él también lo hace. Se da manía con todo, con fibra, con soldaduras, tiene soldadores, imagínate, en el barco. Mecánica, todo lo que es mantenimiento de barcos, así que si lo cruzan por ahí, ya saben a quién contratar. Él es un MacGyver cualquiera, un MacGyver. Gente, acá está Juan, es increíble la vida de los pescadores acá. A hacer lo que me gusta, estar en el mar. Cuando Ah. está bueno, si el clima lo permite, pues entonces pues yo salgo. Tú sabes. Si no, pues espero. Pero esto ya es una pasión ya que tenemos nosotros. Qué estar en el bien. mar pescando, tú sabes, y es una cosa pues que somos pocos los que quedamos. Sí. De pescadores así de noche, somos pocos. ¿Cuánta gente más o menos? En Puerto Rico no hay pescadores de noche ya, solamente los puedes contar. ¿sabes? Mirá. Porque la juventud de ahora no... No quiere salir de noche. Nah, yo creo que no. De noche quieren salir de fiesta, de parranda. fiesta, exacto. Y- Sí, en otras cosas. Tal cual. O sea que él sale todas las tardes o cuando esté bueno el clima, sale a la tarde y te quedas toda la noche pescando. Si está bueno, pues me quedo. Sí. Si no, pues regreso, tú sabes, temprano. Claro. Y depende. Todo depende del clima. Claro. Si la mitad está buena. Y pescan así con caña, siempre así con panza Y de mano. y de mano. Mirá.
Y vuelve muchas veces al amanecer, a la mañana temprano, depende. Vamos, de la lo que mañana nos esté. vemos si Dios quiere. Sí, estaría buenísimo. Bueno, ojalá, y si no, mira, nosotros estamos ahí, nos tocas así y salimos a filmar lo que trajiste. Estamos mal. Gracias, que lo pase bien y que tengas buena pesca. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Es increíble porque es un trabajo nocturno total, se va solo al medio del mar abierto, en un bote que es chico dentro de todo. Qué confianza, salen al mar, no es que se quedan acá en la bahía de San Juan. Es increíble y estamos con ganas de ir con Ezequiel a salir a pescar así de noche con alguno de ellos que nos quiera llevar. Es increíble que hagan ese esfuerzo en salir todos los días al atardecer y volver a la madrugada, así cuando está bueno el clima, y hacer tantas horas de trabajo de noche solos en el mar con los peligros que tiene, ¿no? Así que espectacular. Y ahora a las 8 de la mañana abrieron la pescadería. La gente de la pescadería le compra el pescado a los pescadores cuando llegan a la noche. Depende del día, depende del clima, hay más o menos pescadores. Todos los días abren la pescadería, creo que menos los lunes, y venden el pescado fresco que traen los pescadores a la noche. A la mañana siguiente, Juan, que ya había vuelto de su navegación nocturna, nos mostraba la pesca del día. Estos peces, una vez capturados, se procesan en las instalaciones de la pescadería, donde se venden al público en general. Aquí procesamos, picamos la sierra, lo que quieran en el slice o como dice una rueda, pues aquí se pica. ¿Por qué es que se pesca de noche? De noche es que el pez sale más. ¿Qué procesan? Sí. Aquí solamente se echa pizza y todo eso. Pero nada, estamos aquí a las órdenes. Qué lindo. Bienvenido a la isla del encanto. Muchas gracias. La isla del encanto, porque tú miras y el paisaje y tú dices, wow. Yo creo que el encanto acá es la gente. La isla también, pero la gente. La es el encanto. gente, somos pequeños, pero somos grandes. Sí. Es cierto, es cierto. Tienen un corazón muy grande. Es cierto. Bueno, muchas gracias. Buen día. Buen día. Luego de la preparación de los pescados, estos se venden directamente al público, donde desde temprano los clientes van llegando para elegir las mejores piezas de la pesca del día. Aprovechamos el momento para agradecer una vez más a los pescadores que tan bien nos recibieron en sus muelles y nos dieron un espacio para seguir preparando el chest boat para la travesía que se viene. Estaba esperando, mira. Claro, mira. Eso ya sabe. Esperando, ellos no se van para afuera a cazar ni nada. Ellos nos esperan, parece que yo les gusta, yo creo que es el hígado, será el hígado o algo. Pero ellos Mirá, están, ya saben, No, y aparte les queda cómodo, no tienen que salir a pescar. Mirá. Mirá. Ahí se fue uno entero. Mirá, se lo comió entero. Sí. ¿Quién libra más? Sí, enorme. Ese es grande. Wow, Son grandes acá los caballos. están protegidos aquí. ¿Ah, sí? Sí, porque es solamente para cogerlo y soltarlo. Claro. Aprovechando que tenemos muelle, cosa que no pasa muy seguido, cada vez que tenemos muelle sacamos el mayor provecho posible, porque hay trabajos que es difícil hacerlos. O sea, si yo quisiera hacer este trabajo sin muelle, lo tengo que hacer mientras estamos navegando en el mar, y generalmente está movido, es incómodo en el mar, aparte hay sal por todos lados. Así que es un buen momento para limpiar bien el ancla. Como estuvimos como 3 semanas sin sacar el ancla ahí en la bahía, se llenó de algas, entonces nada, lo estoy cepillando bien toda la cadena y limpiándola bien para sacarle todos los barnacles, ¿viste? los percebes, los bichitos esos y las algas. Está lleno. Así que es un laburazo porque es una boludez de hacer, es re terapéutico en verdad, pero lleva mucho tiempo porque tiene, no sé, 120 pies la cadena. La ancla extra también la hice, la estuve limpiando. Son otros 120 pies, que son como 40 metros, una cosa así. 80 metros de cadena limpiando pie por pie, un ancla y la otra ancla. Así que bueno, nada, me está llevando un laburito. Lo que hice con el cabo del ancla auxiliar es ponerlo en ese tacho con cloro y dejarlo ahí remojándose para que se le mueran todas las algas y toda la suciedad que tiene. Estoy desde ayer con esto, no saben el tiempo que lleva. Hoy se supone que ahora hay día de sol. ¡El pronóstico dice sol! Pronóstico dice sol. ¿Puede fallar? ¡La puta madre! O sea, suelen ser pasajeras la lluvia. Es una lluvia pasajera. Eso está bien cerrado, ¿no? Chicos, sale tu mochila, que se te va a mojar la mochila. ¿Está todo bien por ahí? No, un quilombo. ¿Ayuda en algo? Uy.
caos. Estaban los chicos en pleno trabajo la hice, sí, mal. Qué caos. Creo que su instrumento paraguas no funciona mucho. Sigue lloviendo, casi no estamos pudiendo avanzar con los trabajos de la fibra hoy, la verdad que una cagada, pero bueno, vino acá Jonuel y estamos haciendo unas pruebitas y nada, es la primera vez que vemos el dinghy dónde quedaría con respecto al Davids. Terrible el día, vino de vuelta acá Rupert, un genio, a ayudarnos y no estamos pudiendo avanzar, así que una cagada, porque hicimos mañana hay que preparar el barco porque pasado mañana siguen camino para el sur del Caribe, se van para las Islas Vírgenes y después van bajando, así que vamos a aprovechar su ayuda. Tiene que ser hoy esto, una cagada. Siendo las 8:30 del segundo día de trabajo en la fibra, ¿qué tenés para decir? Tengo que decir que qué suerte que terminamos. Qué suerte que lo tenemos a Rupert, ¿no? Qué suerte que lo tenemos a Rupert. Yeah. Y hoy el clima nos jugó en contra, mal. Sí, mal. Mal, se la pasó lloviendo. Lo peor es que Rupert nos dice, es que a mí me encanta esto, yo lo disfruto. No. Bueno, me voy a tener que cortar la barba porque me quedó dura. Qué guachada. Quedó toda recién en la barba, así que pobre. Pero quedó re bueno, Sí, súper firme, ahora ya está, se olvida. Qué bien. Ah, espectacular, boludo. Quedó re bien. Quedó re bueno, ¿viste? Sí, espectacular. Sí. Qué prolijo. Nunca me imaginé que iba a quedar prolijo. O sea, era lo que menos esperaba. Sí, quedó hasta lindo. Sí. Re bien, re bien. Qué copado, qué genio. Estamos para poner una... Estamos para colgar. Aumentamos el dinghy entonces de 10 pies, 12. Con un motor de 40 caballos. Creo que en este momento estamos en condiciones de pedirles a todos ustedes, y antes también, no en este momento, antes también, pero ahora más que nunca, creo que todos tienen que ir al canal de los chicos y suscribirse para apoyarlos, para darles una mano, para que el canal crezca, porque la verdad que con todo lo que nos ayudaron, les vamos a dejar, a pura vela, acá está escrito, les vamos a dejar también en la descripción el enlace directo, así pueden entrar más fácil por ahí en la descripción de este video. Y acá también, Que no se va a ver, pero ahí también. créanme que de ese lado también quedó espectacular. Así que nada, bueno, gracias Rupert por toda la ayuda, te he agotado ya, pobre. No, sin vos esto no sé cómo lo... Sí, no sé cómo lo resolvíamos, así que nada, súper agradecidos, pero eternamente. Qué lindo, qué lindo. Sí, la verdad que lindo que nada. Vamos haciendo amigos. Es increíble, sí. Re buena onda, re lindo. No saben lo lindo que lo hemos pasado con los chicos todos estos días, cada vez que nos hemos visto, cruzado, comido juntos. Bueno, ya lo han visto en otros videos. Las pizzas espectaculares que hace Rupert, o sea, ya visto. Muy buena onda, estamos muy agradecidos y muy contentos. ¿En Panamá? Sí. Encuentro en Panamá, Es parece, probable. porque estamos yendo para lados opuestos. Sí, así. Pero después nos vamos Pero a el mundo es redondo, Sí. así que... Seguimos bregando, como dicen acá, laburando, para estar listos pronto para salir. No me digas, Rupert, que sale tarde de pizza acá en el muelle. Mirá. Y ahí le vas a llamar. Espectacular. Salió tarde de pizza acá en el muelle de los pescadores y la policía. Muy copado. Los chicos se van mañana, así que decidimos hacer una despedida acá en el muelle. Y ellos están acá haciendo pizza para la gente, vendiendo acá a los pescadores y la gente que anda dando vueltas. Los amigos, porque también vino David, el mecánico. Re buena onda. Y nosotros nos mudamos ayer anoche, allá al agua, porque queríamos liberar el muelle acá, porque la policía necesita este espacio. La verdad es que no queríamos molestar, así que nos mudamos. Y cuando tengamos que volver a terminar de colocar el Davids, ahí nos pondremos de vuelta un ratito acá para terminar eso. Los chicos se pusieron ahora un ratito para hacer las pizzas, así que muy buena onda, buena despedida va a salir. La verdad que una pena que se vayan porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a encontrar, pero lo bueno es que sabemos que nos vamos a volver a encontrar, porque vamos a hacer como un círculo, ellos se van por un lado y nosotros para el otro, así que... ¿En Panamá? Sí, en Panamá, eventualmente. Pero eso tiene el mar, ¿no? Sí. El mar siempre te volvés a encontrar. Sí, eso está bueno. Y mirá que es grande, y miren que es grande el mundo y uno siempre se vuelve a encontrar con los navegantes. Pasaba lo mismo con los motorhomes. Siempre nos reencontrábamos con viajeros de motorhome y decís, es gigante el mundo. ¿Cómo puede Es gigante ser? y además uno va para un lado, Sí. otro va para el otro, Sí. pero Y te encontrás. es redondo Sí. también. Sí, también, eso es lo bueno. Lo ocupado es que nada, nos vamos a seguir encontrando con los chicos y ustedes también pueden seguir su viaje en su canal de YouTube y obviamente en el nuestro y cuando nos volvamos a reencontrar. Así que...
ya estamos felices acá disfrutando de estas pizzas tan ricas. ¿Cómo vamos a extrañar estos momentos? Vamos a extrañar todo. Vamos a extrañar a los chicos, vamos a extrañar Puerto Rico porque nos falta un poquito para irnos también. Vamos a extrañar todo, pero bueno, nada, mientras tanto disfrutando. Espectaculares. Igual esto ya se lo contamos antes. Esta pizza es muy buena, tiene elevado largo como la pizza que hacemos nosotros, pero mucho mejor. El pancito. Espectacular. Imagínense tener una pizzería en tu barco, ¿no? Es tremendo, es tan genial. ¡Esa! Ahí va. Buena. Después de una noche entre amigos y pizzas, a la mañana siguiente, temprano, emprendieron su viaje hacia el sudeste caribeño. Buen viaje y buenos vientos. Ya nos volveremos a encontrar.